Hablemos sobre el perdón. ¿Te cuesta mucho trabajo perdonar a alguien por algún daño que te hizo? Créeme, te entiendo perfecto. Cuesta mucho trabajo comprender al otro, por qué el otro hizo algo cuando se suponía que en algún momento nos amó, nos hizo tanto daño a esa persona. Y tomando esas cuestiones en consideración, piensa uno, me es complicado perdonarte, ¿no? En algún momento yo pasé por la misma situación y me era muy difícil perdonar a mi padre que me hubiera abandonado, que hubiera hecho las cosas que me hizo. Y un día me di cuenta que no solo me era complicado perdonar a mi padre, sino que me era muy difícil perdonarme a mí mismo. ¿Y sabes por qué? Porque el perdón funciona igual en ambas direcciones. Si para ti te es difícil perdonar al otro, también te va a ser difícil perdonarte a ti. Entonces un día me di cuenta yo que, por ejemplo, no quería yo perdonar a mi padre, ¿sí? Que no lo conseguía yo perdonar porque en el fondo no quería. ¿Me explico? O sea, no quería porque lo iba a perdonar. O sea, no se había ganado mi perdón, digamos. Y entonces, pues, o por ende, pues yo no lo perdonaba. ¿Cómo iba a conseguir algo que en el fondo, que digamos que decía yo que sí, y en el fondo no? Hasta que me di cuenta que si yo no podía perdonar al otro, tampoco me iba a poder perdonar a mí mismo. Hasta ese momento entendí la naturaleza del perdón y la importancia del perdón en mi vida personal, ¿me explico? Mi padre a la fecha ya falleció. Y afortunadamente, mucho antes de que esto sucediera, de que él falleciera, yo me reconcilié con él. Incluso le pedí perdón yo a él. ¿Por qué le pedí perdón? Le pedí perdón porque pensé, llegué a la conclusión, cuando entendí de qué se trataba el perdón, le pedí perdón por haberlo acusado de algo, por lo cual él me tenía que pedir perdón a mí. ¿Me explicó? O voy a tratar de indagarlo, de desmenuzarlo un poquito más. Le pedí perdón por culparlo de mi sufrimiento. Yo no tenía nada que perdonarle a él. Llegué a la conclusión y a la gran enseñanza, gracias a mis maestros espirituales con los cuales trabajé yo, que el verdadero perdón consiste en entender que no hay nada que perdonar. Que las personas hacen lo que pueden con lo que tienen y muchas veces terminamos lastimados y sufrimos y culpamos, pero en realidad lo que pasa, pasa simple y sencillamente. Y no es que le quites la responsabilidad a la otra persona porque haya hecho lo que haya hecho, pero no hay nada que le tengamos que perdonar. El problema es cuando nosotros lo seguimos culpando. Y seguir culpando a alguien por nuestro sufrimiento es no estar entendiendo la ecuación del perdón, de la conciencia y de la compasión, y no hacia el otro, hacia ti mismo, insisto, porque yo muchos momentos a raíz de los problemas que tuve, que enfrenté, empecé a hacer muchas tonterías y caí en adicciones de drogas, de alcohol, y ese no era el problema. El menor de mis problemas eran mis adicciones. Las adicciones eran el síntoma de un problema, que era la falta de amor y la autodestrucción, el problema autodestructivo en el que me estaba hundiendo. Ese era el problema. Las drogas y el alcohol lo superas fácil si entiendes de raíz el problema. Cuando entendí el problema, me di cuenta que yo no me podía amar porque no me podía perdonar. Y no me podía perdonar porque me seguía culpando a mí mismo de los errores cometidos. Hasta que en un momento dije, ¿yo qué culpa tengo de haber sufrido lo que sufrí? Y dije, ok, ¿ves? Y entonces, ¿qué culpa tiene mi padre de haber hecho lo que hizo? Si él sufrió lo que sufrió y a raíz de eso, pues hizo lo que pudo con lo que tuvo. Es decir, el caso de mi padre es el mismo mío. Y si yo yo no me puedo perdonar a mí porque no lo puedo perdonar a él. Y no lo puedo perdonar a él porque estoy esmerado en culparlo. Y lo estoy culpando porque es más fácil para mí, para mi ego, culpar al otro en vez de hacerme responsable de mi sufrimiento. Porque digamos que yo tenía ya casi 30 años y seguía culpando a mi padre por algo que sucedió cuando yo tenía 10.
Y entonces sí, mi padre hizo algo, cometió un error e hizo algo que fue desagradable, pero él tuvo también unas circunstancias y tuvo ciertas su contexto, me explicó, y que no tenía nada que ver conmigo. Yo salí lastimado por un daño colateral, pero él lidiaba con sus propios demonios y él hizo lo que pudo y dentro de mi comprensión ya más profunda me di cuenta de que él incluso intentó salvarme y alejarse de mí para no salpicarme tanto, digamos, para que ese daño colateral no recayera en mí. Y eso yo no lo veía, yo solo veía que me había dejado, pues, digamos, por decirlo de una manera muy simple. Entonces ni siquiera lograba entender al otro porque no deseaba entenderlo, solo se quería seguir culpándolo de que por su culpa yo sufría y como yo sufría, entonces yo era adicto y entonces como hacía estupideces, pues todo era culpa de mi padre. Me explico, o sea, la ecuación era muy sencilla, donde yo no tenía culpa de nada y en efecto no tenía culpa de nada, pero mi padre tampoco, y entender que no era culpable yo me llevó a entender que mi padre tampoco. Entonces al perdonarlo a él fue muy fácil perdonarme a mí, y cuando me empecé a perdonar a mí, toda mi vida ahora sí cambió, las adicciones desaparecieron así, me explicó. ¿Por qué? Porque ya no había un nudo, porque llegó a una comprensión más profunda. Entonces la conclusión de todo esto es que si tú difícilmente puedes, no puedes, si tú no puedes perdonar al otro, tampoco te vas a poder perdonar a ti por tus errores. Entonces no te conviene. Lo más importante es entender, como me lo explicaron mis maestros a través de sus grandes enseñanzas, que el perdón consiste en entender que no hay nada que perdonar. ¿Me explico? Llegar a ese entendimiento requiere simplemente dejar de culparlo, gozar por culparlo, porque culpar al otro es dejar de comprenderlo mediante la conciencia profunda y entender sus circunstancias, su contexto, sus situaciones. Y si no hacemos eso por el otro, tampoco lo vamos a hacer por nosotros, porque no estamos separados del otro. El otro es un reflejo de yo, ¿sí? Y yo me voy a tratar a mí mismo como trato a todos los demás. Entonces, si los culpo y soy severo y no quiero perdonar al otro, tampoco voy a perdonarme a mí. Entonces, en el momento en el que yo actúe así, siempre el que va a terminar pagando los platos rotos eres tú mismo.